video, quiero que puedan imaginar lo siguiente, esta figura que yo sé que probablemente has leído, has visto en una película, has visto en la televisión. Imagínate a un burro y ese burro tú estás tratando de motivarlo para que pueda caminar, para que pueda avanzar. Entonces vas a tomar un palo, vas a atar una zanahoria al final de ese palo y lo vas a poner justo enfrente del burro. Y entonces el burro va a ver la zanahoria y va a empezar a caminar, va a empezar a perseguir esa zanahoria porque ese burro está visualizando, está saboreando esa zanahoria, probablemente ya en su paladar, y esa es la figura, está a un paso de poder alcanzarlo. En su mente va un paso más y lo alcanzo, un paso más y lo alcanzo, un paso más y lo alcanzo. Y sabes que aunque esta es una figura que es muy utilizada para hablar de bastantes cosas, el día de hoy queremos introducir esta serie y usar esta analogía de la zanahoria para mencionar que todos y cada uno de nosotros en realidad en nuestras vidas estamos tras la zanahoria. ¿No crees tú? Hay cosas, hay personas que están frente a nosotros, que queremos, que anhelamos, que deseamos, y ahí están como a un paso de distancia, están muy cerca de nosotros, están siempre como que muy al alcance, pero al mismo tiempo nunca podemos venir y llenarnos y saciarnos de esas cosas. Y esta es la figura que vamos a utilizar a lo largo de toda esta serie. Quiero decirte, te invitamos desde ya para que no te vayas a perder los próximos fines de semana que van a estar muy buenos también. Vamos a estar hablando de temas como la aprobación el día de hoy, cómo muchos de nosotros estamos tras la aprobación, pero también cómo muchas personas están tras los logros personales. Y ahí están con logros académicos, logros profesionales, y dices, uno más, uno más. Y tratas de llenarte con esos logros, pero siempre al final como que están a un paso de distancia, como que no logran satisfacer. También vamos a hablar en la tercera semana la búsqueda del placer, cuando estamos tras el placer y quieres un poco más, pero nunca logras estar completamente satisfecho. O bien queremos simple y sencillamente disfrutar de la comodidad y vamos tras la comodidad y tratamos de tenerla en nuestra vida y que todo sea más fácil, que todo sea más cómodo, pero no siempre logramos alcanzarla. Cuando hablamos de ir tras la zanahoria, yo estoy seguro que para cada uno de nosotros la zanahoria puede ser algo diferente. ¿No crees tú? Probablemente para algunos de nosotros esa zanahoria es el trabajo de mis sueños. Si yo tan solo pudiera tener el trabajo de mis sueños, un trabajo tipo Google, donde voy, no hay un horario, donde tengo un servicio de cafetería, un restaurante, una lavandería para poder hacer mis cosas personales cuando yo quiera, en el momento en que más me parezca, y anhelamos ese trabajo que nos va a remunerar muy bien, que nos va a permitir estar de vacaciones siempre, y esa puede ser la zanahoria tras la cual tú estés el día de hoy. Pudiera ser que la zanahoria tenga que ver con un carro más nuevo. Si tan solo pudiera tener este nuevo carro, esta nueva opción para ya no estar batallando con este carrito que tengo. Puede ser que esa sea la zanahoria tras la cual tú estés, o probablemente sea una casa más grande. Dices, ya no cabemos, estamos unos sobre los otros. Y de repente te das cuenta que estás buscando, anhelándolo. Y pasas viendo casas en Pinterest y pasas viendo esto y lo otro. Y dices, eso es lo que yo deseo. O puede ser que tú digas, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ni siquiera una casa más grande, no quiero un carro del año, quiero simple y sencillamente salir de mis deudas. Y con que ya borren esta cuenta que tengo pendiente, ya eso sería más que suficiente para mí. Todos estamos tras una zanahoria. Ahora bien, la zanahoria no solamente puede ser cosas materiales, puede ser un alguien. Puede ser
que ese anhelo tan profundo que está en tu corazón sea de que un chico un día se arrodille delante de ti frente a la playa en el atardecer, saque una cajita, abra un anillo deslumbrante y lo ponga en tu mano y diga: sellemos este compromiso de amor para toda la vida. Muchachos, tomen nota, por favor. Entonces, puede ser que ese sea el anhelo más grande, puede ser una relación que tú estés anhelando y buscando. O puede ser que no sea un paso tan serio, digas: ay, yo quisiera que mi novio me llevara flores todos los días y me pasara mandando mensajitos diciéndome que soy la manzana de sus ojos, que soy lo más importante para él. Y anhelas ese cariño que pudiera venir de tu novio. O quizás tu anhelo es simple y sencillamente que tu esposa ya deje de pelear, ya deje de que te acepte tal y como eres, que te acepte que te gusta ver el fútbol, que te gusta hacer esto y lo otro, y que ya no te ponga tantos problemas. Cada uno de nosotros, aún en el área de las relaciones, estamos constantemente buscando precisamente la aprobación de los demás. ¿Acaso no es cierto? Todos buscamos esa aprobación. Puede ser que sea el ejemplo de los hijos con los padres que están buscando la aprobación de ellos. Ese hijo se esfuerza en el colegio, saca las mejores calificaciones, tiene un diploma de aprovechamiento, tiene la mejor conducta de todo el salón, pero aún así hay algo que necesita, que su padre pueda venir y decirle: hijo, estoy orgulloso de ti, y está tras esa zanahoria. O pudiera ser que es esa chica que aprendió a trabajar con el piano, empezó a tomar clases, ahora está dando recitales, y cada vez que su mamá viene y delante de sus amigas empieza a contar lo alegre y lo feliz que es porque su hija toca recitales y toca el piano muy bien, y le han prometido una beca para ir a estudiar en el extranjero, y que se siente muy orgullosa. Entonces eso es lo que llena ese vacío en el corazón de esta muchacha. Cada vez que su mamá se siente contenta, ella entonces también se llena en su corazón. O pudiera ser ese alumno que está haciendo todo lo posible por venir e impresionar a su maestro. Pide permiso para ir al baño, no habla sin antes levantar la mano, se esfuerza en traer todas sus tareas a tiempo, no comparte esas tareas con los demás, y cada vez que el maestro le dice: oye, Juanito, eres alguien buena onda, entonces eso llena una necesidad en los alumnos. O pudiera ser aquella esposa que cada vez que su esposo viene y pone el brazo alrededor de ella, cada vez que le dice: mi amor, hoy te ves bien bonita, hay algo que ella la hace sentir bien, que la hace sentir aceptada así como es. O pudiera ser aquel empleado que siempre está tras la aprobación de su jefe, y por eso se queda trabajando los fines de semana, se queda trabajando hasta las 11 de la noche. Cuando el jefe pide: ¿quién puede ir a hacer este viaje por 2 semanas? Y nadie en la oficina dice yo, este hombre valiente dice: yo, jefe, puede contar conmigo. Constantemente tú y yo estamos tras la búsqueda de la aprobación. Les quiero contar parte de mi historia. Yo crecí, gracias a Dios, con mi padre y mi madre juntos, y siempre los vi juntos. Y sin embargo, a pesar de esa bendición que tuve, siempre estaba buscando ser aprobado, no solamente por ellos, sino por todas las personas a mi alrededor. Y recuerdo perfectamente cuando yo crecí, y ahí en el vecindario, en la colonia, yo era de los chicos más jóvenes, todos eran mayores que yo, y yo buscaba tener amigos, buscaba salir, jugar al fútbol, jugar a las escondidas. Pero de una forma u otra, a medida que el tiempo fue pasando, me di cuenta que yo estaba buscando la aprobación de ellos, que buscaba que ellos realmente me consideraran su amigo, que buscaba que ellos vieran las cosas buenas que yo podía hacer, las cosas buenas que yo tenía.
Sin embargo, como puede ser el caso de muchos acá, en realidad lo que yo obtenía de muchas personas era un rechazo. Era que se burlaran de mí por mi físico, que se burlaran por mis orejas, que se burlaran por mi manera de ser, mi manera de hablar, etcétera, etcétera. Y crecí de alguna forma experimentando lo que ahora es conocido como el bullying. Y te quiero decir, no está padre venir y ser rechazado por los demás. Hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón que anhela ser aceptado por los demás. Pero ese fue ciertamente mi caso. Y yo te quiero decir una cosa. Si tú estás aquí el día de hoy y estás experimentando algún tipo de rechazo, te quiero decir, no es fácil. Entiendo lo que puedas estar pasando. Entiendo cómo te puedas estar sintiendo en tu vida. Y eso va creando un sentimiento de que no valemos. Eso va creando en nosotros un autoconcepto que nos hace sentirnos inferiores, que no pertenecemos realmente. Y entonces lo que yo empecé a hacer es buscar constantemente un grupo de amigos. Poco a poco me fui retirando, me fui haciendo para atrás, y de tal forma que yo crecía y básicamente estaba solo. Posteriormente, cuando estaba en la escuela, tuvimos la bendición de que ese grupo de compañeros fuimos los mismos compañeros desde el kinder hasta la prepa. Eran 25, 30 chavos más o menos que siempre estábamos ahí juntos. Sin embargo, cuando yo llegué a la universidad, cada quien empezó a agarrar rumbos diferentes. Unos se fueron a estudiar al extranjero, otros tomaron una universidad, otra. Y creo que fue en esa etapa de mi vida cuando yo más estaba en una necesidad profunda de relaciones. Relaciones que mis papás no podían necesariamente suplir, relaciones que mi hermana no necesariamente podía suplir. Quería tener un grupo de amigos que me aceptara tal y como yo era, con mis defectos, con mis virtudes. Y fue entonces que, entrando en mi primer año en la universidad, conocí a los universitarios Gran Comisión. Y desde ese momento para acá, esa necesidad de un grupo de amigos que me aceptaran tal y como yo era, con mis defectos, fue llenada por un grupo de personas que Dios utilizó. Y fue el inicio de una etapa diferente en mi vida. Pero te entendemos cuando nos sentimos de esa forma. Y esto me lleva a una conclusión importante. Todos y cada uno de nosotros buscamos aprobación en nuestra vida. Todos necesitamos un padre que nos diga: bien hecho, hijo, estoy orgulloso de ti, porque eres un niño muy inteligente. Todos necesitamos escuchar a alguien que nos diga: amor, qué trabajo tan sacrificado el que tú haces con los niños. Lo anhelamos, lo deseamos, lo necesitamos. Y te quiero decir algo, no es malo anhelarlo. No estoy diciendo que está mal. De hecho, es parte de nuestra naturaleza. Dios nos creó con esa necesidad de aceptación en nuestra vida. Pero el punto clave que yo quiero que tú puedas llevarte el día de hoy es el siguiente: la aprobación de quién estás buscando. La aprobación de quién, de tu maestro, de tu profesor en la universidad, de ese círculo de amigos que muchas veces has querido entrar y no has podido, de tu cónyuge, de tus padres. ¿De quién estás buscando la aprobación? A veces nosotros buscamos esa necesidad que sea llena con las personas incorrectas. Y eso fue exactamente lo que se registró por parte de Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús. Ustedes se acuerdan de Juan. Juan era aquella persona que se recostó en el hombro de Jesús, que se denominaba el discípulo amado por parte de Jesús. Y él estuvo muy cerca de Jesús y de todo lo que hacía. Y en una ocasión, él registró un encuentro entre un hombre y Jesús que nos habla exactamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Es más, con lujo de detalles, viene Juan y registra esta historia y la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y lo que vamos a darnos cuenta es que viene este hombre
y había una gran necesidad de aceptación en su vida. Había una gran necesidad de aprobación. La aprobación no es solamente para los adolescentes que están formando su personalidad. Yo conozco personas en su mediana edad, 40, que están en una ávida búsqueda por validación, probablemente una validación que nunca recibieron en casa. Y ahí están esforzándose, trabajando duro para que alguien más pueda reconocerlos, validarlos. Y este era ciertamente el caso de este hombre. Para poder entender mejor la necesidad que había en su corazón, tenemos que entender cuál era el círculo íntimo que él estaba buscando entrar. Y ese círculo íntimo se llamaba en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, el Consejo Supremo. Historiadores posteriormente identificaron que este Consejo Supremo judío se refería a lo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín era ni más ni menos que un grupo élite de líderes en el pueblo de Israel. Este grupo del Sanedrín estaba compuesto por 70 personas y el sumo sacerdote, y ellos eran la élite sacerdotal, la élite espiritual del pueblo de Israel. No solamente tenían un poder espiritual, sino que tenían también una acción política y judicial también. Entonces, este grupo del Sanedrín era un grupo súper exclusivo, de personas respetadas, de personas admiradas por la comunidad, de personas con gran influencia, con gran poder y con gran dinero también. Y este hombre estaba buscando entrar en este grupo llamado el Sanedrín. Este grupo que, para que nosotros podamos tener una idea, es el mismo grupo que juzgó a Jesús cuando fue sentenciado a muerte y crucificado. Cuando Jesús fue presentado ante Pilato, previamente había sido presentado ante el sumo sacerdote y todo este consejo, y fue encontrado culpable. De la misma forma, este Sanedrín fue quien condenó a muerte a Esteban, uno de los diáconos, primer mártir de la iglesia, y cuando fue apedreado, de la misma forma, fue quien aprobó la muerte de Esteban. Así que no solamente tenía un liderazgo espiritual, sino que juzgaba también lo que pasaba en la nación de Israel. Y este hombre, que estaba constantemente tratando de entrar ahí, finalmente lo logra a través de un grupo llamado los fariseos. Los fariseos eran el grupo que componían principalmente este grupo religioso del Sanedrín, y eran personas que eran muy bien observadas por siempre cumplir la ley, por siempre hacer lo que la ley exigía. Es más, ellos eran los que siempre andaban detrás de aquella persona que estuviera trabajando en sábado para condenarlo, para reprimirlo. Eran personas que siempre diezmaban, que siempre hacían cosas que aparentemente ellos consideraban que eran las que los iban a salvar, que los iban a dar crédito para poder estar con Dios. Y este hombre trabajó duro hasta que logró ser parte del Sanedrín, ser parte de esta élite exclusiva. Pero Nicodemo, este es el nombre de este hombre, Nicodemo estuvo trabajando tarde y noche, constantemente buscaba agradar a este grupo y vivió muchos años tras una cortina religiosa que le siempre estaba tratando de aparentar algo que probablemente él no era, y estaba cansado, estaba frustrado, se sentía vacío, se sentía exhausto de siempre estar tratando de agradar a otras personas alrededor, hasta que un día Nicodemo escuchó acerca de Jesús. Nicodemo escuchó que había un hombre que había venido, que podía ser el Mesías, que amaba incondicionalmente, que era diferente a las personas del Sanedrín, que realmente se interesaba por las personas y hacía grandes señales. Así que con su influencia política y su influencia logra conseguir una cita con Jesús. Probablemente vino y le dijo a uno de sus discípulos: oye, consígueme una cita con tu maestro, por favor.
Y lo que vamos a leer en esta porción de las Escrituras es lo que narra Juan, este discípulo, que fue un testigo ocular de todo lo que pasó, un testigo de primer grado, viene y empieza a narrar esta historia. Y vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 1, qué es lo que sucede. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, lo que estábamos hablando. Ahora, escucha bien esta parte. Una noche fue a hablar con Jesús. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos esta historia, pasamos bien rápido a través de la historia, pero no nos detenemos a pensar en qué momento del día fue a buscar a Jesús. ¿Cuándo lo fue a buscar? En la noche. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué Nicodemo y por qué Juan registró este detalle de que Nicodemo lo fue a buscar de noche? ¿Por qué creen? Porque tenía temor de la reacción del Sanedrín, porque el Sanedrín estaba opuesto a Jesús y tenía miedo de ser rechazado, tenía temor de poder ser descartado de este grupo, y entonces hizo este arreglo secreto, que nadie se diera cuenta, para ir y experimentar verdaderamente a Jesús en su vida. Así que una noche fue a hablar con Jesús. Y esto me hace pensar que muchas veces tú y yo hacemos cosas que nos desgastan, que nos cansan, que nos frustran y nos llevan a sentirnos vacíos cuando estamos tratando de agradar a las personas equivocadas. Cuando estamos tratando de obtener la aprobación de las personas que realmente no valen la pena. Jesús ve a Nicodemo y le dice, o más bien, Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Rabí era la palabra que significaba maestro. Maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús, amorosamente, lleno de gracia y de compasión, ve a este hombre, sabe quién es y tiene un intercambio realmente fascinante y le dice Jesús, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Escuchen bien lo que sucede. Este era un maestro de la ley, que enseñaba la ley, que enseñaba el camino a Dios, a todo el pueblo de Israel. Y Jesús le dice algo que probablemente no tenía mucho sentido para él. A menos que nazcas de nuevo, no puedes tener una relación íntima con Dios. Nicodemo quedó sorprendido y le dice a Jesús, pero Jesús, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo un hombre puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso no tiene nada de sentido. Y Jesús, lleno de paciencia, sonríe y le dice, Nicodemo, hay dos tipos de nacimiento. Hay dos tipos de nacimiento, Nicodemo. Y del que tú estás hablando es el nacimiento físico. Y obviamente solo ocurre una vez en la vida. Pero yo te vengo a hablar de un nacimiento diferente. Yo te vengo a hablar de un nacimiento espiritual. Yo te vengo a hablar de la posibilidad de estar seguro que el día que tú mueras vas a estar conmigo celebrando en un banquete las bodas del Cordero. Yo te vengo a hablar de una aceptación no condicional, sino que te vengo a hablar, Nicodemo, de una aceptación incondicional. Y todavía aquellas palabras no tenían sentido para Nicodemo y le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Jesús le dice, Nicodemo, eres maestro de Israel y no conoces las verdades más elementales del nuevo nacimiento. Y entonces Jesús pronunció las palabras probablemente que tú has escuchado más frecuentemente citadas en las Escrituras. Le dio el versículo que probablemente más personas tienen colgado en un cuadro en su casa, o han compartido o has escuchado desde pequeño. Y ese versículo de Juan 3:16, porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo entero,
te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, es decir, a mí, dice Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escucha qué maravilloso eso. Esas palabras, el primero en escucharlas fue Nicodemo. Se las dirigió a él. Qué privilegio, ¿no crees? Poder recibir esa palabra de parte de Jesús. Y lo que Jesús estaba diciendo es: Nicodemo, el amor de Dios es tan grande que es un amor incondicional. No importa si te mantienes en la ley o si te apartas de la ley. No importa si vas al templo a orar o te alejas de Dios por un año. Yo te voy a amar de la misma manera, Nicodemo. Eso es lo que le estaba hablando. No es el típico amor que dice: yo te amo si tú te portas bien conmigo. Yo te respeto si tú me respetas primero. Eso es un amor condicional, pero el amor de Jesús es un amor incondicional. Y fue tan grande que lo llevó a dar. Cuando Dios nos dio a Jesucristo, nos dio el regalo más grande que tú y yo podemos recibir. Y yo te quiero hacer la pregunta: ¿cuánto tú mereces recibir a Jesús? ¿Cuánto mereces que Jesús haya muerto por ti en la cruz? Oh, sí, claro que lo merezco, porque yo me esforcé mucho en estudiar y obtener una maestría y tener un buen trabajo y me lo merezco. Claro que no. El regalo de Jesús no depende de lo que tú hagas o de lo que dejes de hacer, depende de su carácter. Y dice que nos dio, ¿a quién? A su Hijo. Lo más precioso, lo más valioso que Él tenía lo dio por nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Para que no solamente tú puedas estar seguro de tener una relación eterna con Dios y el día que te toque partir de esta tierra tú puedas saber que vas a estar con Él, pero también para que tú sepas que has sido aprobado y aceptado incondicionalmente. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Como humanos somos bastante condicionales, ¿no crees tú? Somos condicionales con las personas a nuestro alrededor. Aceptamos a alguien dependiendo de dónde vive. Aceptamos a una persona dependiendo de las marcas de ropa que utiliza. Aceptamos a otras personas de acuerdo a si tienen un auto o no. Aceptamos a las personas de acuerdo a la apariencia de ellos. Y a medida que nosotros estamos creciendo, es más evidente lo condicional que somos. Eso nos lleva a sentirnos cansados de siempre tratar de estar aprobando a otras o ser aprobados por otras personas. Eso nos lleva a sentirnos rechazados y cansados. Y hay una realidad que yo quiero que tú te puedas llevar el día de hoy, una realidad central de todo lo que estamos hablando. Escucha bien, solamente Jesús puede ofrecerte aceptación y aprobación incondicional. Escucha bien lo que te digo. Tu esposo no puede proveerte una aceptación incondicional siempre, todo el tiempo. Tus padres no siempre van a estar contentos y felices y te van a aprobar cuando tú hagas errores, cuando te lleves el carro y cuando cometas errores que van a ser dolorosos para ellos. Pero Cristo te acepta incondicionalmente. Jesús te dice: a pesar, Isaac, de que no has ido a la iglesia, aunque debería de estar ahí, te amo. A pesar de que han pasado semanas y meses desde que abriste la Biblia y me buscaste con un corazón humilde, a pesar de todo eso, mi amor por ti no cambia. Y yo sé que nosotros hemos estado acostumbrados a pensar que si hacemos algo, entonces nos vamos a merecer el amor y la aceptación de los demás. Pero Jesús no es así. Jesús te ama incondicionalmente.
Dios no te pide hacer cosas para que Él pueda estar bien contigo. Él quiere que tú puedas venir y confiar en su aceptación, porque el amor de Él no depende de lo que tú hagas por Él. Hay una historia maravillosa que hace algunos años me topé con ella, y es un pequeño film de cortometraje que realmente de una manera muy artística y muy bella muestra esta relación de nuestra constante búsqueda de aprobación. Quiero darles un poco del contexto de esta historia para que ustedes puedan entender el clip que vamos a ver en unos segundos. Esta historia se llama El Circo de las Mariposas, y en esta historia se narra la vida de un empresario que en el tiempo de la Gran Depresión en Estados Unidos, posterior a la Primera Guerra Mundial, había mucha pobreza, mucha necesidad, y este circo de las mariposas se encargaba de ir de lugar en lugar y de pueblo en pueblo, animando a la gente, trayéndole esperanza, trayéndole una cierta alegría y una sonrisa a un pueblo que estaba realmente abatido. Ahora bien, quiero que no solamente veas la parte literal de este video, pero quiero que veas el simbolismo rico que representa este hombre y este circo. Porque este circo representaba una transformación, así como una mariposa es una oruga, es transformada en una mariposa de una manera increíble y maravillosa. De la misma forma, este circo transformaba la vida de las personas que tocaba. Y en esta ocasión, este hombre, este señor que se llamaba el señor Méndez, va a un lugar donde tenían una exhibición de rarezas. No sé si alguna vez has visto personalmente o has visto en las películas esta exhibición de rarezas donde vas, entras en una carpa y tienes cosas bien raras y personas bien raras. Y en esa ocasión había un par de hermanas que habían nacido pegadas la una a la otra. Era como un cuerpo con dos cabezas. Y entonces la gente llegaba, observaba, algunos se asombraban, otros tenían temor, pero la gente quería ver estas rarezas porque de alguna forma querían rechazar todo esto. O había una mujer que era tan grande que decía que se podía comer un pollo entero, ella sola, de un bocado. Y había una serie de cosas raras, y entonces llegamos al protagonista de esta historia. Se llama Will. Y yo quisiera que tú pudieras ver el dolor del rechazo que Will experimentó en esa ocasión. And now, ladies and gentlemen, gather in. A perversion of nature. A man, if you could even call him that, whom God himself has turned his back upon. I give you the limbless man. Look at that. Look at Move along, kids. You are magnificent. Hey, get away from him! What's the matter with you? It's all right. No harm in it. My fault. Maybe I got a little too close. Hey, friend? You have a good evening now. You better get a hold of yourself before the next
show, gimp. Quiero que puedas sentir el dolor que Will estaba experimentando en ese momento. Quiero que puedas entender el peso de las palabras, de las risas, de los señalamientos que él estaba experimentando, porque puede ser que tu historia y la mía sea la historia de Will. Pero quiero que veas lo que ese personaje de Mr. Méndez hace. Se acerca, y es un simbolismo en la historia acerca de Jesús. Jesús se acerca a tu vida. Y cuando todos te rechazan y cuando todos están riéndose de ti, Él se acerca y te dice: eres una criatura increíble. Te mereces todo mi amor. Quiero darte todo lo que tú necesitas y quiero estar cerca de ti. Y muchas veces en nuestra ignorancia rechazamos a Jesús y nos olvidamos de Él, pero yo estoy aquí esta mañana para decirte y darte este reto en tu vida. Debes aprender a vivir bajo la aprobación de Dios en tu vida y no bajo la aprobación de lo que las otras personas digan o piensen de ti. Yo sé que pudo haber sido doloroso en algún momento de tu vida, pero esas voces que te han dañado, que te han herido, que te han marcado en tu vida, no son verdaderas. No son las voces que Dios tiene de ti, no es lo que Dios piensa de ti. Y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la aprobación de Dios y no bajo la aprobación de las personas. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer esto en la práctica? ¿Cómo puedes venir y realmente experimentar el vivir bajo o de la aprobación de Dios en tu vida? Quiero darte dos consejos esta tarde. En primer lugar, debes conocer lo que Dios piensa de ti. Es lógico, ¿no? Si tú quieres saber cuál es la opinión que mi esposa tiene de mí, que mi esposo tiene de mí, entonces tienes que entender qué es lo que Él dice de ti. Y lo que Dios dice de ti puede ser muy diferente a lo que tú has escuchado toda tu vida. Porque cuando tú te sientes como una persona perdedora, cuando tú te sientes como alguien que ha fracasado en la vida, que ha pasado el tiempo y no ha logrado lo que esperaba, entonces ¿sabes qué es lo que Dios dice de ti? Dios dice que tú eres más que vencedor. Cuando tú te sientes una persona que eres un don nadie, que no eres importante, que nadie en la familia te toma en serio, que en el trabajo no te promueven y eres simplemente un don nadie, tienes que recordar lo que Dios dice de ti. Él dice que tú eres el hijo del Rey de Reyes, eres un príncipe, eres una princesa, eres de la realeza celestial. Cuando tú te sientas culpable por esas cosas que no debiste hacer, por esas adicciones que te tienen atado y que constantemente caes en ellas, debes recordar lo que Jesús dice de ti. Y Él dice que tú eres completamente perdonado. Cuando tú te sientas como una persona débil y digas: no puedo hacerle frente a los retos que estoy experimentando, no puedo salir adelante, me siento débil, me siento incompetente, siento que esto es demasiado grande para mí, debes entender lo que Dios dice de ti. Y Él dice que el creador del universo pelea por ti, que Él es quien te va a dar la victoria en tu vida. Y tenemos que poder entender eso. Y cuando tú te sientas rechazada, cuando tú te sientas que has sido abandonada por esas personas que tanto amas, debes entender que Dios dice que Él ya te aceptó en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo vas a entender, cómo vas a saber lo que Dios dice de ti? Debes exponerte a su palabra. ¿Sabías que Dios escribió una carta de amor que fue dirigida para ti, que fue escrita con su puño y que Él te dedica personalmente a ti?
¿Sabes cómo se llama esa carta? Se llama la Biblia y está compuesta por 66 capítulos de amor que cada uno apunta hacia lo que Jesús le dijo a Nicodemo, porque mi amor por ti es tan grande que lo di todo por ti, por rescatarte, por perdonarte, por aceptarte incondicionalmente. Yo sé que tú y yo entendemos que en nuestra vida y en nuestro cuerpo físicamente necesitamos nutrientes para venir y levantarnos todos los días. Tú necesitas minerales, tú necesitas vitaminas, proteínas, carbohidratos para poder venir y hacer todo lo que haces. ¿Y por qué en nuestra vida espiritual nos olvidamos que también necesitamos nutrientes espirituales? Necesitamos la oración para venir y clamarle a Dios desde nuestro corazón. Necesitamos la palabra, las promesas de Dios, sus principios que guíen nuestra vida, que nos recuerden la verdad que tenemos que procesar a diario. Y en esta tarde yo te quiero decir lo siguiente: debes conocer lo que Dios dice de ti. Es más, lo que Dios dice de ti es que Él está en un proceso de transformación. Y quiero que puedas ver esta segunda parte de este cortometraje y que puedas enfocarte en ese encuentro donde Will finalmente escapa de ese show de rarezas, va donde el señor Méndez, va donde Jesús y dice: te necesito, te busco en mi vida. Vamos a ver a continuación qué es lo que sucede. Splendid, isn't it? The way they move, full of strength, color and grace. They're astounding. But you, cursed from birth, a man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. But if you could only see the beauty that can come from ashes. Wait! I'll blow you down, I swear I will! Your problem now. You're no good to me, so get out. You're good enough for me, Dollface. Here you go. But they're different from me. Yes, you do have an advantage. The greater the struggle, the more glorious the triumph. Entre más grande sea la lucha, más glorioso será y evidente será lo que Dios hace en nuestras vidas. Aunque todos te hayan rechazado, aunque mi padre y mi madre se hayan olvidado de mí, yo no me olvidaré de ti. Yo te aceptaré, yo te abrazaré, te acogeré en mis brazos. Esas son las palabras de Jesús para tu vida. Dios está en el proceso de transformarte, de convertir una historia de rechazo y de olvido en una historia épica, de hacer grandes cosas por el poder de Dios en tu vida. Debes creer lo que
Dios, lo que Jesús dice de ti. Y el primer consejo era, debes de saber lo que Dios dice de ti, pero el segundo es, no solamente basta con saberlo, debo creer lo que Dios ha dicho de mí. Debo creer, así como aquel hombre que trajo a su hijo que había sido poseído por un demonio y lo trae a Jesús y le dice, Jesús, si puedes, sánalo. Y Jesús dice, ¿si puedo? ¿En serio? ¿Si puedo? Yo fui el creador del universo. Yo fui el creador de los cielos, de los mares, de las estrellas y de todo lo que hay en ellos. Que si puedo hacer esto, claro que puedo. Para el que cree, todo es posible. Tú debes creer la verdad que Dios dice de ti. Tú debes creer esas palabras porque Él te acepta incondicionalmente. Y aquel hombre, aquel papá dijo, Señor, ayúdame en mi poca fe. Yo creo que muchos de nosotros podemos venir y genuinamente decirle a Dios, Señor, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a creer más tu palabra. Ayúdame a creer más tus promesas para mi vida. Abrazarlas. Porque cuando nosotros creemos eso, hay un poder transformador en nuestras vidas. Y un tercer consejo que yo quiero darte. La persona que entiende la aceptación de parte de Dios, acepta a otros. ¿A quién necesitas aceptar incondicionalmente? ¿A quién necesitas aceptar a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de su inconstancia, a pesar de su actitud rara y difícil hacia ti? ¿Quién necesita de tu aprobación? La persona que entiende la aceptación puede aceptar a otros. Pero si tú primero no entiendes que Dios te acepta tal y como eres, no vas a poder aceptar a los demás. Entonces, necesitamos en nuestra vida creerle a Dios, porque cuando nosotros entendemos a la perfección esto, hay algo increíble que sucede. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Nicodemo? ¿Sabes cómo terminó la historia de Nicodemo? Cuando Jesús fue crucificado y su cuerpo estaba colgado en la cruz y finalmente expiró después de algunas horas. ¿Sabes quién fue el discípulo que tomó el cuerpo de Jesús, que lo llevó consigo, que compró especies aromáticas y ungüentos y preparó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro que él había comprado? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago. ¿Sabes quién fue? Fue Nicodemo. Y ya no le importaba a Nicodemo lo que los demás fariseos pensaran. No le importaba si perdía su posición donde estaba, porque él había entendido que debía vivir para la aprobación de Dios y no para la aprobación del hombre. ¿De quién estás buscando la aprobación? Quiero invitarte a ver esta última parte de la historia, donde Will finalmente entiende que es aceptado por el señor Méndez, por Jesús. Y hay algo maravilloso que empieza a suceder en este hombre que era rechazado, que era olvidado, que era un cero a la izquierda. Se convierte en un actor dentro del circo. Se convierte en alguien útil para la obra y el ministerio de Dios. Veamos esa última porción. Your eyes will witness. This fine evening, Our bravest soul, as he cheats death by ascending 50 feet into the air and leaping into this pool of water.
de la cara del señor Méndez cuando ese hombre rescatado hace grandes cosas. Esa debe ser la cara de Jesús cuando Él ve que tú en tu vida vives para la aprobación de Él. Quiero invitarte a que puedas ponerte en pie en este momento y que puedas en estos últimos segundos conectarte con Dios de una manera especial, cerrar tus ojos y que puedas decirle algo como esto a Dios. Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de amor incondicional. Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de una vida sin sentido, para rescatarnos de la condena que nuestro pecado nos había hecho acreedores. Y en esa cruz perdonaste cada uno de nuestros pecados. En esa cruz, Señor, tú mostraste que nos aceptas incondicionalmente. Vayamos a una iglesia, leamos la Biblia o no, tú nos aceptas, tú nos redimiste. Señor, y yo te quiero pedir esta tarde por mis hermanos aquí presentes. Tú sabes la situación que cada uno de ellos está pasando. Tú sabes las heridas que ellos han tenido en su vida. Cuando pronunciaron esas palabras contra ellos, a ti te dolía, Señor. Tú estabas ahí con ellos. Tú estabas al lado y pusiste tu brazo lleno de amor en sus hombros y les dijiste: no importa lo que los demás piensen de ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te perdono, yo te doy la posibilidad de vivir una vida diferente. Yo te transformo. Señor, yo te quiero pedir que con la misma intensidad que tú nos aceptas a nosotros, nosotros podamos aceptar a aquellos a nuestro alrededor. Y quiero darte unos segundos para que tú puedas pensar en esa persona que ha sido difícil amar, perdonar, aceptar. Usa el poder de Dios para aceptarlos incondicionalmente. Señor, te damos muchas gracias porque eres un Dios de amor. Anticipamos las cosas grandes y maravillosas que tú vas a hacer en nuestra vida y a través de nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Qué maravilloso saber que la única aprobación que necesitamos es la de Jesús. Si el Dios de dioses, Rey de reyes, el que nos cuida, nos guía, nos protege, nos acepta, nosotros también podemos aceptar a los demás. Gracias por ese gran mensaje.